oculto durante siglos. Criaturas de leyenda ya no son solo historias. Sí, chico. Captados en cámara, estos extraños híbridos y seres desconocidos muestran que algunos mitos eran reales desde el principio. Está bien. Así que veamos a las verdaderas criaturas míticas avistadas en los lugares más inesperados. Vi algo moverse allí. ¿Qué fue eso? Oh, wow. Vamos. En el Parque Nacional Serra da Neiva, un guardabosques estaba tomando fotos para un estudio de vida silvestre cuando capturó algo inusual caminando por un claro. La criatura tenía el cuerpo de un león, las alas y la cabeza de un águila, una forma que se veía exactamente como el grifo de las viejas leyendas. El guardabosques filmó en silencio mientras caminaba con calma y confianza, pero cuando intentó acercarse un poco más, la figura desapareció en el denso bosque. Desde entonces, los investigadores han intentado encontrar respuestas, sin estar seguros de si una especie legendaria sobrevivió sin ser vista o si el guardabosques presenció algo completamente diferente. Visitante nocturno del establo. El 30 de octubre de 2022, en el pueblo de Monceres, en Portugal, un granjero se preocupó después de notar que su caballo se comportaba de manera inusual. Para averiguar qué estaba pasando, colocó una cámara trampa cerca del establo. Alrededor de las 2 de la mañana, la grabación capturó algo que lo dejó helado. Una enorme criatura, con ojos brillantes, apareció a la vista. No era un oso ni un lobo, y la forma en que se levantó sobre sus patas traseras para mirar por encima de la cerca resultó extremadamente inquietante. El granjero nunca había visto algo así. Aunque el caballo no fue dañado esa noche, todavía se pregunta si esa criatura podría regresar. Sombra alada. En medio de la tarde en Michigan, un residente notó una figura extraña descansando en una rama alta de un árbol. Cuando hizo zoom, la forma se parecía casi a los antiguos dibujos de Drácula. Ropa oscura, alas largas y una postura inmóvil que ponía nerviosa a la gente. Los locales comenzaron a llamarlo el volador nocturno y el clip se difundió rápidamente en línea. Momentos después, la criatura extendió sus enormes alas y se elevó hacia el cielo, desapareciendo sobre las copas de los árboles. Los ancianos del pueblo dijeron más tarde que se parecía a un ser de sus viejas historias, del que rara vez se hablaba. Ahora, muchos se preguntan en silencio si podría regresar de nuevo, criatura de doble ala. A lo largo de un camino tranquilo en Oregón, un hombre estaba filmando un pájaro solitario posado en un poste alto. Nada parecía inusual hasta que el pájaro levantó lentamente sus alas. Al estirarse hacia arriba, un par de alas completamente nuevos se abrió desde sus lados, como otra capa oculta bajo sus plumas. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, la criatura se elevó directamente hacia arriba sin aletear, flotando como si estuviera sostenida por algo invisible. Después de unos segundos, se lanzó al aire y desapareció entre las nubes. La transformación dejó a los espectadores con más preguntas que respuestas, sin estar seguros de lo que acababan de presenciar. Sombra del lago. En diciembre de 2024, cerca del lago Flathead en Montana, los lugareños vieron algo inusualmente grande moviéndose justo debajo del agua. La superficie tranquila se onduló lentamente mientras una forma oscura pasaba por debajo. Por un breve momento, la gente pensó que sus ojos les estaban jugando una mala pasada, pero el movimiento constante demostró que era algo real. No se movía como un tronco o una sombra a la deriva. Algunos compararon su tamaño con leyendas de lagos bien conocidas, aunque este lago está lejos de esos lugares. La criatura nunca volvió a aparecer, pero ese breve momento fue suficiente para dejar a la gente pensando en lo que podría estar viviendo en las profundidades de las aguas de Flathead. Figura extraña. Un viejo clip ha comenzado a circular de nuevo, mostrando una extraña figura alada deslizándose silenciosamente por el cielo nocturno. Sus brillantes ojos rojos destacaban incluso en la oscuridad. Alguien en el video susurra, ¿qué es eso? La forma se parece casi idéntica a la criatura conocida como el hombre polilla, vista por primera vez en Point Pleasant, Virginia Occidental, en la década de 1960. La gente lo describió como una figura alta con alas anchas y ojos brillantes que los seguía en la oscuridad. Lo que más inquieta a la gente no es su forma, es la creencia de que su llegada advierte de problemas venideros. Tal como antes del colapso del Puente de Plata, este nuevo metraje revive esa antigua creencia. Bestia al borde del camino. Este youtuber, que conducía por los tranquilos campos de Chada, tuvo una noche que nunca olvidaría. Al pasar por el primer tramo abierto, vio una figura alta y peluda, con una cara parecida a la de un lobo y un cuerpo más parecido al de una persona. Se acercó a la carretera y luego desapareció en los campos. Aceleró,
conmocionado, pero el encuentro no había terminado. En otra carretera, la misma criatura apareció de nuevo, emitiendo un gruñido profundo antes de correr hacia la oscuridad. Después de verlo 2 veces, el youtuber se convenció de que este ser parecido a un lobo lo estaba siguiendo por los campos vacíos esa noche. Vigilante del bosque. Era el año 2018 y un grupo de amigos se adentró en un bosque en Virginia Occidental. Había una extraña quietud en el aire, pero lo ignoraron y siguieron caminando más adentro. Después de un rato, algo se movió entre los árboles. Una criatura oscura estaba aferrada a un tronco de árbol, su cuerpo tan negro que se mezclaba con la noche. Solo sus ojos brillantes eran visibles mientras los observaba desde la distancia. Ese momento les hizo entender el silencio que reinaba en esa parte del bosque. Lo que fuera que vivía allí había mantenido todo lo demás alejado, y los amigos rápidamente se retiraron del área. Serpiente alada. Sobre los cielos de Teotihuacán, México, los locales capturaron una enorme criatura alada deslizándose sobre la antigua ciudad. Las personas que lo filmaban no podían creer el tamaño de sus alas ni la manera suave en que se movía por el cielo. La vista recordó a muchos las viejas historias transmitidas por generaciones. Durante siglos, las leyendas centroamericanas hablaron de una serpiente emplumada, un ser poderoso vinculado al cielo y la sabiduría. Ver a esta criatura volar sobre el pueblo hizo que la gente pensara que esas historias podrían no ser solo cuentos. A veces, las viejas leyendas insinúan verdades que aún viven entre nosotros. Vuelo antiguo. Fue captado en Pensilvania cuando un hombre estaba filmando el cielo y algo inusual pasó sobre él. A primera vista, parecía un pájaro normal, pero cuando hizo zoom, todo cambió. Las alas, la cola, incluso la forma en que se deslizaba por el aire coincidían con el aspecto de un pterodáctilo. Una criatura que se creía desaparecida hace millones de años se movía justo sobre las tranquilas calles suburbanas. El clip dejó a la gente inquieta, recordando a todos cuánto de nuestro planeta aún esconde sorpresas. Solo porque pensamos que algo ha desaparecido hace mucho tiempo, no significa que no esté flotando entre las nubes cuando nadie está prestando atención. Hada del bosque. En lo profundo de un bosque tranquilo, un oficial de patrulla se encontró con algo que nunca pensó que vería. En una rama sobre él estaba sentada una pequeña figura con alas. Su cuerpo parecía casi humano, y la forma en que se posaba en el árbol se sentía suave e irreal. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que estaba mirando lo que las historias llaman un hada. Durante siglos, la gente ha discutido sobre lo que realmente son estos seres, guardianes, espíritus antiguos, o algo de otro tiempo. Este avistamiento sugiere que el mundo todavía guarda fragmentos de magia antigua y algunas criaturas permanecen ocultas simplemente porque así lo desean. Seguidor silencioso. Una pareja estaba grabando un TikTok alegre durante su viaje en barco, completamente inconsciente de lo que se movía detrás de ellos. En el fondo, una forma grande y oscura se deslizaba por el agua, su superficie lisa y estable. Cuando volvieron a ver el video, notaron que se deslizaba justo detrás de su barco sin hacer ruido. Su contorno recordó a muchas personas a la criatura vinculada a las historias del lago Ness. Después de que el clip se subiera en línea, nadie pudo ponerse de acuerdo sobre lo que realmente era. Algunos dijeron que solo era el movimiento del agua, mientras que otros creían que era algo que no debería estar en ese lago en absoluto. Rastrero con cuernos. En una parte remota de Vermont, una extraña criatura fue captada en cámara cerca de un cuerpo de agua tranquilo. Alguien acababa de montar su tienda cuando la forma salió del agua. Sus ojos brillaban en la oscuridad, insinuando que tenía que ser algún tipo de animal, pero nada coincidía con su apariencia. Su boca y cara se parecían un poco a las de un caimán, pero no hay caimanes en Vermont. Lo que lo hacía aún más extraño eran los 2 pequeños cuernos en su cabeza y la boca ancha que no coincidía con ninguna especie conocida. Fuera lo que fuera, dejó a todos confundidos. Lobo negro gigante. En la selva de Florida, un jinete de repente se encontró con un lobo negro tan grande que los detuvo en seco. El lobo se quedó perfectamente quieto, mirándolos directamente sin moverse. Lo que hizo este momento aún más sorprendente fue que se cree que los lobos negros están extintos. Los expertos revisaron más tarde el avistamiento y quedaron asombrados por su tamaño, más alto y pesado que cualquier lobo registrado. Algunos investigadores sugirieron que podría ser una subespecie sobreviviente del antiguo lobo negro de Florida, mientras que otros pensaron que podría haber sido una rara mutación genética. De cualquier manera, esta criatura sigue siendo un misterio de la naturaleza.
Gigante del horizonte, un hombre, Kevin, filmando cerca del pueblo, apuntó su cámara hacia arriba justo cuando un ave masiva cruzó el cielo. Sus alas eran largas, su cola afilada y toda su forma no se parecía en nada a las aves que vemos hoy. Cuando el clip se subió en línea, algunos espectadores asumieron que era un dron, pero la manera suave y poderosa en que se deslizaba hacía que esa idea fuera improbable. Otros sugirieron que podría ser una especie que se creía extinta, de alguna manera sobreviviendo en lugares tranquilos. Los científicos todavía están examinando el metraje, ya que nadie lo ha identificado aún. Momentos como este hacen que la gente se pregunte qué otras especies antiguas podrían estar aún ocultas en áreas remotas. Dragón de la Torre. Una tarde de 2019, un turista que filmaba el horizonte en California notó una enorme figura oscura descansando tranquilamente en una torre alta. Al principio, las personas cercanas pensaron que solo era una gran sombra, pero una vez que hizo zoom, el contorno se volvió claro. Algo enorme estaba posado allí. Se quedó completamente quieto por un momento, casi estudiando el mundo abajo. Luego, la criatura se elevó y se alzó en el aire con poderosas alas. Los espectadores en línea lo llamaron un dragón, y muchos locales creen lo mismo. Algunos incluso dijeron que podría haber venido de un laboratorio secreto usando ADN antiguo. Fuera lo que fuera, nadie olvidó lo que vieron ese día. Cachorro de un solo ojo. Dentro de la zona de exclusión de Chernóbil, un explorador curioso se deslizó más allá de la cerca y deambuló por caminos abandonados. Mientras caminaba cerca de un edificio derrumbado, vio una pequeña criatura escondida detrás de ladrillos rotos. Tenía un pelaje pálido como un cachorro recién nacido, pero su cara era completamente diferente. Un gran ojo en el medio, mirándolo directamente. Pensó que la extraña apariencia podría ser resultado de la radiación en el área, tal vez una rara mutación. El video fue compartido más tarde por un cargador anónimo, quien también afirmó que quería que expertos examinaran al animal. Después de eso, nadie volvió a escuchar una actualización, dejando el origen de la criatura como un misterio silencioso. Caras del río. Ahora. Una noche de 2024, una cámara de seguridad junto al río grabó algo inusual flotando a través del agua oscura. Mientras se reproduce el metraje, caras tenues comienzan a elevarse y flotar justo por encima de la superficie. Parecen quietas, casi congeladas, antes de hundirse lentamente de nuevo en el río. Por unos segundos, se siente como si varias figuras estuvieran observando desde abajo. El clip es corto, pero cada cuadro da una sensación extraña, llevando a la gente a reproducirlo una y otra vez. Algunos piensan que es solo un fallo de la cámara. Otros creen que el río ocultaba algo esa noche. De cualquier manera, el agua no parecía vacía en ese momento. Restos en la orilla del río. Los lugareños en Paraguay se reunieron a lo largo de la orilla del río Itapúa después de ver algo inusual cerca del agua. Muchos lo reconocieron por viejas historias sobre el chupacabra, y pronto la multitud creció mientras la gente intentaba acercarse para verlo mejor. La piel pálida y sin pelo de la criatura y sus extremidades visibles lo hacían aún más extraño. Un residente dio un paso adelante y usó un palo para examinarlo sin tocarlo. Otro clip filmado cerca mostró una figura similar solo minutos después. Incluso personas que usualmente dudan de tales avistamientos admitieron que este se sentía sorprendentemente real, dejando a toda el área llena de curiosidad. Guardián de la iglesia. Un cuidador en un pequeño pueblo filmó una figura inusual descansando en el techo de la iglesia local. Al principio asumió que era solo un murciélago grande, pero al hacer zoom, la forma se hizo más clara. Las amplias alas de cuero y las características afiladas se veían exactamente como un gárgola viviente, del tipo que normalmente se talla en piedra para proteger edificios antiguos. Se quedó quieto por un momento, casi como si estuviera observando el pueblo, luego levantó sus alas y se elevó hacia el cielo. Esa breve visita dejó a muchos preguntándose si algunos protectores antiguos todavía se mueven silenciosamente entre nosotros. Gigante del bosque. En lo profundo de la selva amazónica, en mayo de 2025, un leñador buscaba el mejor lugar para comenzar a trabajar cuando notó algo extraño entre los árboles. Una fila de espinas curvadas se destacaba en la distancia, dispuestas de una manera que no coincidía con nada que hubiera visto antes. Al acercarse, una criatura masiva apareció a la vista. Su cabeza, de forma extraña, parecía casi tan grande como todo su cuerpo. Los lugareños más tarde lo llamaron el hot dog, una criatura que se dice guarda ciertas áreas del bosque. El leñador lo filmó rápidamente y se fue del lugar de inmediato, eligiendo no molestar lo que fuera que vivía allí, serpiente de río. En la ciudad de Zhong, China, la gente se aglomeró cerca del río Yangtze después de notar una criatura larga moviéndose justo bajo el agua fangosa. La forma se extendía casi 10 pies con una espalda jorobada que subía y bajaba mientras nadaba.
Visitantes en diferentes partes del área de la presa de las Tres Gargantas informaron haber visto la misma figura misteriosa en días distintos. Aunque el Yangtze es uno de los ríos más grandes del mundo, esta criatura aún se destacaba claramente. Los funcionarios forestales no han dado ninguna explicación todavía, dejando a todos preguntándose qué es exactamente lo que se mueve por esas aguas profundas. Figura desconocida. Al lado de un río tranquilo, algo de color claro se movía lentamente cerca de la superficie. Esto no era un reflejo ni un truco del agua. Claramente había algo vivo en las aguas poco profundas. A medida que la cámara hacía zoom, una figura tenue tomaba forma. Suave, casi humano, pero sin coincidir completamente con nada familiar. Se deslizaba suavemente con la corriente como si intentara pasar desapercibido antes de sumergirse de nuevo bajo el agua. Los movimientos tranquilos y la silueta inusual hacían difícil llamarlo simplemente otro animal. Fuera lo que fuera, su presencia en ese río no se sentía natural en absoluto. Bestia desconocida. Un video inusual comenzó a difundirse en línea, apareciendo primero en TikTok, sin ningún detalle sobre dónde fue filmado. El clip mostraba a un hombre de pie junto a un enorme animal con una cara y orejas similares a las de una vaca, pero el resto de su cuerpo no coincidía con nada normal. Músculos gruesos se movían bajo su piel marrón y sus pezuñas tenían una forma extraña. En un momento, la criatura se inclinó hacia el pecho del hombre y sus movimientos parecían casi irreales. Sin información de fondo, los espectadores ofrecieron sus propias conjeturas. Algunos pensaron que podría ser una vaca mutada, otros creyeron que era una mezcla genética rara, pero nadie ha confirmado la verdad. Cerdo gigante. Este usuario de TikTok compartió un breve video de una criatura inusualmente grande parecida a un cerdo. Su cuerpo marrón oscuro parecía fuerte y corpulento y estaba echando espuma por la boca mientras masticaba algo con sus pesadas mandíbulas. Esta visión sorprendió a muchos espectadores y los comentarios se llenaron de personas adivinando qué tipo de animal podría ser. Parecía casi irreal, pero luego alguien explicó la verdad. Esto no era una mutación extraña en absoluto. Era un duroc americano, una rara raza de cerdo conocida por su impresionante tamaño y fuerza. Ese simple detalle finalmente hizo que toda la escena tuviera sentido. Vuelta oceánica. Mientras estaba en un crucero en el año 2023, un hombre grabó un momento que dejó a todos a su alrededor impactados. A primera vista, parecía que se estaba formando una abertura giratoria en medio del océano, casi como si el mar se estuviera plegando sobre sí mismo. La gente corrió hacia la barandilla, tratando de entender qué estaba sucediendo. Pero una vez que la cámara obtuvo una vista más clara, apareció la verdadera historia. No era nada sobrenatural, era un iceberg volteándose después de que el barco hizo contacto con él. Por un momento parecía irreal, pero todos a bordo estuvieron a salvo y la grabación se convirtió en un recuerdo que nadie esperaba presenciar ese día. Observador de campo. Durante un tranquilo viaje por tierras de cultivo abiertas, un conductor notó algo inusual de pie solo en un campo amplio. Apuntó su cámara hacia una figura alta y delgada que miraba directamente hacia las líneas de alta tensión arriba. La figura no se movió, no reaccionó y su rostro parecía completamente inexpresivo. Desde la distancia casi parecía un esqueleto viviente o algo no del todo humano. Los lugareños dijeron más tarde que esta no era la primera aparición inusual cerca de esas líneas eléctricas. Algunos creen que el área atrae cosas que no comprendemos del todo y que esta figura silenciosa podría ser una de ellas. Descubrimiento en el bosque. Profundamente dentro de los bosques de Madagascar, el investigador de vida silvestre, Dr. Leon Carter, estaba reuniendo detalles sobre los insectos allí cuando algo inusual llamó su atención. Una pequeña criatura se destacaba entre las hojas, así que se acercó y la grabó de inmediato. Su cabeza larga y lisa y las piezas afiladas y puntiagudas de su cuerpo la hacían parecer diferente a cualquier mantis que hubiera estudiado. El diseño de su cuerpo le daba una apariencia casi de otro mundo. El Dr. Carter lo describió como una mantis de apariencia alienígena, diferente a cualquier cosa que hubiera documentado antes. ¿Cómo llamarías a una criatura con una forma tan inusual? Visitante desconocido. En lo profundo del Amazonas, un grupo de pescadores estaba revisando su cámara cuando algo diminuto y brillante apareció en la vista. No era un pez en absoluto. Esta pequeña criatura parecía casi un personaje de caricatura cobrado vida, algo que esperarías de un programa de fantasía. El clip se difundió en línea en cuestión de horas, y la gente hizo todo tipo de conjeturas sobre lo que podría ser. Después de algunas verificaciones, la respuesta resultó ser mucho más encantadora. Era un zarigüeya de cola de cepillo dorada, un animal raro conocido por su cálido y brillante color. Lindo, inusual y completamente inesperado, rápidamente se convirtió en la estrella de internet ese día. Gigante del río.
Un pescador grabando en medio del río Mississippi capturó algo que lo dejó helado. La superficie tranquila de repente se levantó y por un breve momento una enorme cabeza espinosa emergió del agua antes de hundirse de nuevo. El río alberga peces grandes, pero esta forma parecía más grande que cualquier cosa que normalmente se encuentre allí, casi como si perteneciera a otro tiempo. Ese breve momento alimentó una antigua creencia compartida por algunos lugareños, quienes dicen que el río podría aún esconder una criatura antigua en lo profundo, del tipo que las historias describen como un dragón de río moviéndose silenciosamente a través de las corrientes. Criatura de la zona. Dentro del área restringida de Chernóbil, un hombre que entró sin permiso se encontró con algo que nunca esperó. Desde el oscuro y abandonado espacio frente a él, un animal salió a la luz. Su cuerpo largo y desigual y su cabeza de forma extraña lo hacían parecer lejos de lo normal. Las patas eran inusualmente pequeñas y un largo pelo colgaba por la parte trasera de su cuello, dándole una silueta inquietante. El hombre se quedó congelado por un momento, sin estar seguro de lo que estaba viendo. La visión le pareció demasiado extraña, y en lugar de explorar más, se dio la vuelta y se fue, temeroso de lo que más podría aparecer en esa zona silenciosa. Entidad del lago. Vi algo moverse allí. ¿Qué fue eso? En Bear Lake, en Utah, un hombre que caminaba por la orilla notó un cambio repentino en el agua. Algo se movió lejos, creando un largo rastro de ondas. Luego, una forma oscura y pesada comenzó a deslizarse hacia él, lo suficientemente rápido como para hacerlo retroceder mientras mantenía su cámara apuntada. Capturó solo unos segundos antes de que la forma se sumergiera de nuevo. Durante años, la gente de la zona ha compartido historias sobre criaturas inusuales en ese lago, y este video trajo esas viejas historias de nuevo a la conversación. Lo que se movió en esa agua no coincidía con ningún animal conocido encontrado alrededor de Bear Lake, lo que hizo el momento aún más inquietante. Algo se movió allí. ¿Qué fue eso? Wow. Vamos. Gallina con patas de cangrejo. En este clip, la cámara se enfoca en una gallina que no se parece a un pollo normal. Su mitad superior, cabeza, cuello y plumas parecen completamente normales, pero su parte inferior tiene patas blancas, similares a las de un cangrejo, que se mueven como pinzas. Esta extraña criatura se eleva sobre esas patas y se estira para recoger frutas, algo que una gallina normal nunca podría lograr. El video proviene de una fuente desconocida, añadiendo aún más misterio. Te hace pensar si alguien había intentado criar un tipo diferente de ave, una versión más fuerte o más útil, y terminó creando esta mezcla inusual de características. Luces danzantes. Un campista descansando en lo profundo del bosque notó un suave resplandor justo afuera de su tienda. Curioso, salió y encontró luces brillantes flotando en el aire, con forma casi de pétalos de flores. Flotaban suavemente, girando y moviéndose a su alrededor en un movimiento lento y calmado. Por un momento, se preguntó si podría ser el legendario zorro de 9 colas resplandeciente de las viejas historias. Justo cuando intentaba entender lo que estaba viendo, las luces se dispararon hacia arriba y desaparecieron entre los árboles, casi como si se dieran cuenta de que estaban siendo observadas. Se sintió como un encuentro silencioso de seres no destinados a ojos humanos. Gusano inusual. En Croacia, un hombre que conducía al trabajo notó algo inusual al lado de la carretera. Más adelante, una criatura gigante parecida a un gusano se retorcía hacia la abertura de una tubería en la pared. Era pálida con un tono rosado y su cuerpo grueso y carnoso se curvaba y movía mientras intentaba entrar en el agujero. A medida que el hombre se acercaba, pudo verlo más claramente antes de que la criatura entera finalmente se apretara dentro y desapareciera por completo. Se quedó allí sin palabras, tratando de entender lo que acababa de presenciar, porque nada de lo que conocía se parecía siquiera a este extraño ser. Gallina híbrida. Gracias. A continuación, no te encuentras con un pollo así todos los días. Un granjero avícola de Tadcaster Village, en North Yorkshire, compartió un clip de un ave que parecía completamente inusual. Su mitad superior parecía una gallina normal, pero su parte inferior era algo que nadie esperaba. Tenía 4 extremidades con una forma que las aves simplemente no tienen. El granjero no explicó cómo logró criar tal mezcla, o por qué siquiera lo intentó. La gente en línea lo llamó una mutación rara, algo que rara vez se ve. Y la parte más extraña es que nadie sabe cómo esta extraña combinación podría moldear su futuro. Duende de roca.
En el año 2020, un hombre que caminaba por un parque en Nicaragua notó algún movimiento cerca de una gran formación rocosa. Para su sorpresa, una pequeña criatura sin pelo salió de entre las rocas. Su forma parecía humana, pero mucho más pequeña e inquietante de ver. En el momento en que lo vio, de repente cayó sobre sus cuatro patas y se alejó corriendo, desapareciendo detrás de las rocas en segundos. Cuando las imágenes llegaron a internet, muchos lo llamaron un duende de antiguas historias locales. Los funcionarios del parque nunca dieron una explicación real, dejando a la gente preguntándose qué era realmente esa pequeña criatura. Vaca de 3 cuernos. Un hombre de un pueblo llamado Kihanda en Uganda publicó un video en Twitter mostrando un animal inusual de su área. Era una vaca Ankole Watusi, una raza ya famosa por sus enormes cuernos. Pero este tenía algo completamente diferente. Un tercer cuerno que crecía justo en el centro de su cabeza. Explicó que el animal nació así y que nadie en la región había visto otro igual. Debido a lo raro que era, un coleccionista local compró la vaca por casi $2,000, diciendo que era una vesta única. Escalador de torres. En 2018, un escalofriante video se difundió por internet. Antes de que apareciera, toda el área había sido cerrada repentinamente por las autoridades y nadie explicó por qué. Poco después, alguien grabó desde la ventana de un apartamento y captó a una criatura escalando un edificio alto. Sus extremidades eran inusualmente largas y delgadas y se movía tan rápido que llegó a la cima en cuestión de segundos. Cuando finalmente reabrieron el área, no había rastro de la criatura en ninguna parte. No hubo ningún informe oficial, dejando el video por sí solo y convirtiéndose en una de las grabaciones más inquietantes de las que la gente todavía habla. Misterio avistado. El 5 de abril de este año, un bañista llamado Mark Johnson encontró una criatura arrastrada cerca de la orilla. Su apariencia lo sorprendió tanto que se la llevó a casa y la colocó en un tanque para estudiarla. La criatura tenía un cuello largo, piel manchada y nadaba suavemente usando extremidades parecidas a aletas. Estas características coincidían solo con dos seres que la gente conoce, el plesiosaurio de tiempos prehistóricos o la legendaria criatura del lago Ness. Mark no tenía idea de a cuál se parecía más, o si era algo completamente nuevo. El extraño hallazgo dejó perplejo a él y a todos los que vieron el clip. Es hora del debate abierto de hoy. Un guardabosques canadiense subió un video que inmediatamente atrajo la atención. A lo lejos, un caballo estaba cerca de una cresta, pero cuando la cámara se estabilizó, su mitad superior no coincidía con nada conocido. En lugar de una cabeza y cuello normales, apareció un torso completo con forma humana fusionado con el cuerpo del animal. Los espectadores discutieron sobre sombras o ángulos de cámara, pero el guardabosques insistió en que la figura se movía con una sola forma, no dos. Estaba convencido de que era un centauro real, pero muchos espectadores no estaban de acuerdo. Sea cual sea la verdad, el clip dejó a la gente inquieta, sin saber cómo algo así podría moverse de manera tan natural. ¿Qué piensan ustedes que era? Comenten abajo. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los increíbles videos que vienen. Gracias una vez más.